Hola Internet y bienvenidos al Viaje del Héroe. En la cinta recapitulamos, hablamos y opinamos de las historias de nuestros personajes favoritos. Soy Julián Graba Bilbao. Y yo Ezequiel Capelo Lalia. Y oficialmente terminamos la corrida de Martin Pasco por Swamp Thing con el número 19. Y los débiles heredarán. Título que es una referencia a un pasaje de la Biblia. Benditos sean los débiles, puesto que estos heredarán la tierra. No estoy seguro cuál es la conexión con el número, excepto que el pasaje viene de Matthew 5:5, como Matthew Cable. Si es esta la referencia, es bastante superficial. Y en la portada, ilustrada como nos acostumbramos por Tom Shades, vemos que Arcane y Swamp Thing están peleando, y que el primero está evitando que el segundo pueda rescatar a Abby de ser secuestrada por los Sound Men. Si nos basamos en el lenguaje no verbal de Swamp Thing, parece que no está pudiendo con esta situación. En lo visual hay muy buenos contrastes, tanto en el dibujo como en el color. Y, a diferencia del interior de este número, las patas de araña de Arcane están dibujadas de forma orgánica, no son robóticas. El único cambio en el equipo creativo es John Constanza haciendo las letras en lugar de Menod. Y con eso, el cómic empieza donde nos quedamos. Los cerebros y ojos que estaban atacando a Matthew, Abby y Alec desaparecen cuando Matt se da cuenta que él era el que los estaba creando. El hombre sale de su hogar por la pared que el gusano gigante destrozó hace 2 números y se encuentra con los cuerpos inmóviles de su esposa y la cosa del pantano. Y nunca puede faltar una primera página con un excelente primer plano, grande en tamaño, de Swamp Thing. Sumado a esto tenemos, como es costumbre de la serie, el título, o por lo menos el nombre del personaje, incluido en el dibujo, en este caso en las llamas que los rodean. No puede darse cuenta si están muertos o no, pero el incendio que Alec accidentalmente causó la última vez está por aclarar la duda consumiéndolos. Esas mismas llamas previenen que Cable se les acerque para ayudarlos, pero otra criatura podría. Se concentra todo lo que puede a través de su palpitante resaca y logra crear, por primera vez de manera voluntaria, lo que eventualmente bautizará realizaciones. Detallito que no sé si es intencional o no. Todas las criaturas que se pusieron en contra de Matt y sus amigos parecían estar hechas de carne, seres humanoides o bestiales. Pero la primera forma amigable que logra conjurar cuando toma el control tiene forma de planta. Como que el concepto de bondad en su subconsciente está inherentemente atado a Swamp Thing. El Fox End logra sacudir levemente a Alec para despertarlo y este reciproca el gesto con un golpe en la cara, todavía alterado por el ataque que lo dejó en el suelo. La creación desaparece tras el impacto y Swamp Thing no pierde un segundo en sacarle la manta a Abby que ya se había prendido fuego, para luego lanzarse sobre las llamas usando tanto su cuerpo como la humedad natural de este para asfixiarlas. Recibe quemaduras severas que lo dejan muy débil, pero consigue su cometido. Matthew despierta a Abby y le confiesa a ambos que era el inconsciente responsable de los ataques. La escena corta de ida y vuelta entre ellos y el Dr. Barkley recapitulando y explicando mejor su conexión entre Dennis, Matt y Sunderland. Dwight Wicker del Departamento de Defensa pidió al general Avery Sunderland que use su compañía para eliminar a todos los involucrados en el proyecto de la fórmula bioregenerativa de Alec Holland. Matt, trabajando para el Departamento de Defensa, sería más difícil de eliminar, así que lo mandaron a una de las clínicas de Sunderland en la que Dennis trabajaba para que indujeran pérdida de memoria a través de una terapia experimental de electroshock, probablemente desatando sus nuevas habilidades de alguna manera y dejándolo en el estado en que lo encontramos en el número anterior. Este par de páginas es raro porque esencialmente recapitulan las dos de lo mismo, pero de diferentes puntos de vista. Toda esta situación queda más clara acá que en el enchastre de diálogo al final del número 17. Y sí, hubo todo un capítulo en el medio que no tenía nada que ver con esta trama, así que no está mal tenerla, pero siento que está estableciendo una y otra vez algo que irónicamente no será Pasco el que le dé conclusión. Respecto a lo visual, vale la pena destacar este gran primer plano de Matthew. Y si bien ya lo venimos viendo, esto marca una de las cosas que más va a destacar en el trabajo de Bissett, que son justamente los primeros planos. Lo que destaca es que pareciera que va a ir compitiendo a ver si consigue el récord de hacerlos cada vez más grandes. Supongo que en algún momento habrá una página entera con un primer plano. Regresamos al vehículo volador de Arcane, donde tiene secuestrado a Helmut Tripman de cabeza. La narración nos da la transición con la frase «Un amigo del pasado se había cruzado con un amigo del presente», mientras un aliado del presente es cautivo de un enemigo del pasado. Esta última narración sí es buena. Y te dejan claro la idea, la temática débil de este arco final de Pasco. Juntar las dos series hasta ahora de Swamp Thing en una, realmente darles continuidad. Mientras sus Men empiezan a cubrir a Critman en una viscosa sustancia, Arcane declara sus intenciones. Y esta es una maravillosa doble página de título, además de ser el segundo caso desde que arrancó la serie, siendo el primero una de las primeras páginas del primer número.
Y lo que Arcane describe es una síntesis de por qué acá y en el futuro será un villano increíblemente tétrico. Su objetivo sigue siendo el mismo, conseguir el cuerpo casi indestructible de Swamp Thing. Pero acá, mientras empieza a crear este capullo alrededor del cautivo para transformarlo, lanza una frase que en sí es una mini tesis de por qué la profanación del cuerpo es más oscuro que la muerte en sí. No solo que hay un paralelo directo que se puede hacer con la violación y la pérdida de autonomía de un cuerpo, eso quedará más explícito en el futuro, sino que una muerte prematura tiene significado inherente en su tragedia. Preservar la vida bajo un control ajeno, en cambio, cambia su significado. Si consiguiera el cuerpo de Alec, los últimos momentos de la cosa del pantano no serían un sacrificio noble o un momento de paz, sino lo que Arcane quiere que sea. De la misma manera, y como dice acá textualmente, la vida de Gridman acabará de la forma que el monstruoso científico desee. No es dejar al otro sin propósito, es robarse. Después de un par de cuadros de recapitulación del encuentro anterior, que están muy reforzadas por el color, ya que tratan de ser reducida la paleta para que no moleste con el resto de la historia. E igual que Dennis en las páginas anteriores repitiéndole su conexión con Matt Cable a Liz, estas son realmente forzadas, porque son todas cosas que Gridman o ya sabe, o Arcane mismo ya se las dijo anteriormente. Explica cómo sobrevivió el encuentro que vimos la última vez, con los espíritus vengativos, a través de un retcon. Aunque en un principio me encanta que la mente científica de Arcane intente darle una explicación científica a lo ocurrido, razonando lo que nosotros vimos como espíritus como alguna clase de residuo psíquico de las personas en el cementerio, un aspecto del personaje que también estaba presente en el número anterior, que creía que las apariciones frente a él eran en realidad sus ojos artificiales fallándole. No me gusta el retcon de que en realidad los espíritus poseyeron a los Unmen y fueron estos los que descuartizaron y enterraron a Arcane. No solo porque vimos a los Unmen frente a los fantasmas, no solo porque la narración de aquella historia específicamente hacía hincapié en Arcane viendo a los muertos levantarse, no solo porque técnicamente estás contradiciendo el número anterior dado que lo reimprimiste, sino que no cumple ninguna función en explicar cómo Arcane logró regresar. Otros Unmen recuperaron su cuerpo porque como no era humano seguía funcionando y volvieron a rearmarlo como hicieron la primera vez, solo que en esta instancia porque no estaban siguiendo órdenes directas de Arcane, que era aún peor que antes. No había razón para el cambio. Realmente no vemos cuál fue este segundo cuerpo reconstruido. Asumimos que su torso actual fue parte de este, porque Arcane aclara que el aspecto arácnido vino después. En un intento de hacer una forma más durable, al igual que mejores sirvientes, empezó a experimentar con insectos y arácnidos por sus grandes habilidades de supervivencia. Técnicamente dice que trabajó con insectos, no aclara los arácnidos, pero teniendo en cuenta la forma que tomó, vamos a decir que usa arácnidos. Gridman dice que todo esto tiene que ser un producto mágico porque no hay base científica que vuelva todo esto posible, pero Arcane refuta que su familia viene estudiando los secretos del universo por generaciones, estudios que ha memorizado, y puede clamar que no hay tal cosa como la magia. Todo es ciencia que todavía no se entiende. De nuevo tomo esto como la caracterización de Arcane siendo un escéptico y no pasco tratando de establecer un canon, porque nos pasamos los primeros 13 números de esta serie persiguiendo al anticristo. De la misma forma, pone como ejemplo el navío en el que se encuentra, un tesseracto. Algo que en el mundo real solo existe en teoría. Como lo pondría el doctor. It's bigger on the inside, that's all. Y creo que esta conversación de magia barra ciencia es parte de poner en visión moderna el científico loco clásico. Arcane es un personaje que se siente que podría reanimar un muerto con solo electricidad, como lo haría Frankenstein. Lo que parece ridículo para un doctor contemporáneo como Gridman. Y es lo mismo con este tesseracto libélula. Va acorde a la primera aparición de Arcane, que tenía toda esta cosa de mago anciano en una torre aislada, con estas extrañas criaturas como sirvientes y fuentes que le permitían ver cosas que sucedían a kilómetros de distancia, pero clamaba que todo era ciencia. Todo esto no se desvía de lo establecido, simplemente cambió de estética para reflejar su nueva perspectiva de lo que es la eficiencia biológica. Y toda esta idea de la nave mucho más grande por dentro que por fuera se representa también en lo visual de la manera más sencilla posible, no poniéndole absolutamente ningún fondo. Incluso podríamos decir que usando el blanco de la página. Incluso varios de estos paneles ni siquiera tienen encuadre, lo que nos hace creer que la escena es mucho más grande. A través de una apertura circular, como una deformación del espacio, Arcane cruza hacia el puente del vehículo, donde puede observar a distancia la casa de su sobrina. De regreso con Matt, Abby y Swamp Thing, el primero les cuenta que sus tratamientos en la clínica Barclay terminaron cuando pretendió que eran más efectivos de lo que en realidad fueron. Lo dejaron ir, aunque bajo vigilancia constante. Lo comentó la paranoia de él y su esposa. Mientras tanto, Liz y Dennis acabaron varados en el medio de la carretera.
El auto había quedado demasiado dañado por la pelea contra la realización del número 17 y el doctor quiere bajarse para continuar a pie, pero Tremaine dice que para cuando lleguen al pueblo estará todo cerrado y tardarán el triple en hacer todo el camino de regreso. Barclay insiste en hacerlo y Liz no quiere quedarse sola en un auto dañado en el medio de la nada. Esto evoluciona en una discusión sobre lo que mueve al doctor, que no es dedicación sino culpa de lo que le hizo a Matt, con el cual regresamos. Le cuenta a Alec que aunque la terapia no lo dejó en el estado que el Departamento de Defensa buscaba, sí borró mucho de su conocimiento y capacidades. Se olvidó cómo ser el investigador del FBI, cómo decodificar los secretos que había descubierto. Terminó teniendo trabajos menores y malos para poder conseguir dinero, al mismo tiempo de no levantar sospechas para aquellos que lo vigilaban constantemente. Este estado perpetuo de estar atrapado tanto dentro como fuera de su cabeza lo llevó a la bebida. Una vez que termina su historia, Arcane aparece en el cielo. Se comunica con sus enemigos desde el interior de su nave, saludándolos con cordial condescendencia. La dialéctica de Arcane es única y diferente a los demás personajes. Bien es novista, lanzando frases en latín como mirabile visu en el medio de oraciones. Se presenta como alguien que está constantemente tratando de presumir sus conocimientos. Adjetiva de manera regular y transmite la postura de una persona que intenta dejar en claro en cada conversación que sabe mucho. Something avanza hacia el extraño avión, mientras que Matt intenta ponerse a sí mismo y a Abby a salvo. Pero un rayo de la nave le da en la cabeza y lo deja inconsciente. Para empeorar las cosas, uno de los Soundmen colgó el capullo de Critman debajo de las hélices para forzar a Alec a intentar salvarlo. Y a través de una de estas ventanas ojos de la nave podemos ver una proyección de la cara de Arcane mientras está hablando. La misma está ilustrada de manera diferente, ya que tiene una técnica un poco más plástica o pictórica, como si hubiera estado experimentando con la tinta en diferentes superficies. Todo lo que tenga que ver con las técnicas de entintado y sus variaciones, más que una virtud de Bissett, son de Totalben, que también su trabajo es muy destacable a lo largo de esta serie. Como la cosa del pantano muerde el anzuelo, deja desprotegida a Abby para ser capturada por los Sandmen. Cuando va a ayudarla, es agarrado por sorpresa por un enjambre de versiones de polillas y abejas de los sirvientes de Arcane que lo inyectan con un paralizante, dejando a nuestros protagonistas a merced del villano. Por última vez, volvemos con Liz y Dennis, los cuales estallaron en una discusión moral. Liz, como todos los personajes que introdujo Pasco, es complejo en su derecho propio, porque puede no llegar a ser un personaje querible, tiende a jugar a las personas y tiene grandes momentos de egoísmo. De la misma manera que Critman en el primer arco, las líneas morales de ella están bastante difuminadas para que el lector nunca sepa realmente cómo posicionarse. El problema es que, por solo tener 19 números y terminando acá, realmente no sabemos dónde el escritor la iba a llevar. Si esto era todo o iba a tener más desarrollo por delante. Por lo tanto queda clara la idea de hacerla una humana tridimensional, pero no llega a escarbar más que en la superficie. Y con su última escena de parte de su creador siendo esta, ella diciéndole a Dennis que no intente ayudar a Matt y Abby a cambio de sexo para que no se quede sola en el bosque, viniendo del que ha sido el personaje femenino más prominente en toda esta serie, de hecho hasta hace 2 números era el único si no contamos a Casey, te deja un mar sabor de boca. Ella regresará de la mano de Moore, pero las circunstancias en las que ese escritor la pondrá serán bastante diferentes. Y Dennis acepta su oferta. A pesar de que admite que tiene que abandonar mucho, la abraza y pasan la noche juntos. De nuevo, como muchas veces en estos análisis, no sé si esto es intencional, pero no creo que sea coincidencia que en el mismo número donde el Dr. Arcane hace aparición para nuestros protagonistas, Liz acusa a Dennis de tener un complejo de Dios, y que hace las cosas que hace por su ego y no por tener una postura moral o ética, lo cual es una interesante comparación entre los dos doctores, como ambos han usado una práctica de curación para dañar personas, y Dennis abandona este deber, la chance para hacer reparaciones, por la promesa del cuerpo de Liz. Ella dice que puedo hacer cosas por tu ego que 100 curas milagrosas no te darán, y él le da la razón. Vamos a la última escena del cómic, con nuestra protagonista ya en el interior de la libélula de Arcane, completamente a merced del científico loco. Y me encanta que admite que no le interesa si a Abigail le importan los conocimientos de las generaciones de la familia Arcane o prefiere desligarse de todo eso, pero sí el negar que está relacionada con la familia. Ella huyendo de su hogar y rechazando su apellido, especialmente ahora que está casada. Eso es lo que le hace enojar, como una forma retorcida de su ego proyectada en su familia. Haz lo que quieras con tu vida, pero no digas que no tenés ninguna relación conmigo. El hecho de que no presumas que sos mi pariente, eso es lo que me molesta. Hace que uno de los Sandmen en la cual vive junto a Critman, que por desgracia está por terminar su metamorfosis, y el retorcido tío le promete a su sobrina que será la siguiente, antes de agradecerle a Alec por llevarla hacia él, en otro intento de seguir provocando a su enemigo, mientras termina de preparar su nuevo dispositivo que transferirá su mente al cuerpo de su enemigo.
Y ya nos podemos dar cuenta de que la transformación inminente de Kryptman va a ser algo bastante complicado por este cuadro circular que nos muestra sus dientes. No solo sirve para marcarnos la acción, sino también para demostrarnos que el cambio físico es total, ya que el hecho de que solo veamos sus dientes también lo deshumaniza muchísimo. Más allá de que más adelante nos lo van a mostrar un poco mejor. Del capullo amarillento, la nueva figura de Helmut Kryptman empieza a emerger, y Arcane explica el resultado del innatural proceso. La estructura del cuerpo humano se fusiona con la de un insecto, y la mente dentro se vuelve igual de primitiva, metafóricamente matando a la víctima y dejando atrás un esclavo con la lujuria, voracidad e instinto de un bicho en los momentos que no esté sirviendo a su amo. Esto es uno de esos destinos peores de que la muerte de los que hablaba hace un par de páginas. El volver a tu existencia una sádica e iniguantable ironía. Vuelve a traer el horror a la superficie de un cómic que lo había dejado bastante atrás en los últimos arcos. Y es particularmente horroroso considerando el pasado de Kryptman como un sobreviviente del holocausto, y lo emparejamos con el número anterior que comparaba a Arcane con un esclavista. Pasar todo lo que pasó, hacer los sacrificios que hizo, para terminar como un insecto bajo el control de alguien más. Es lo más horripilantemente trágico que se me pueda ocurrir para terminar su no vida. Pero mientras Arcane daba toda esta explicación, no notó que Kryptman estuvo masticando su capullo durante la transformación, abriéndose camino antes de tiempo y dejando su metamorfosis incompleta. No es totalmente él, pero su miedo, su determinación y sentido del deber siguen intactos. Su fe en un último acto para redimir los terribles que ha cometido en su búsqueda de la paz lo impulsan a meterse en medio de la transferencia, rompiendo la conexión, abortando el proceso y causando un cortocircuito que envía la energía de regreso al cuerpo de Arcane. Como dije en el primer video de toda esta tanda, la narración de este final mejora muchísimo de los anteriores, y terminar toda esta página de descripción del esfuerzo que el pobre hombre tiene que hacer para sacrificarse y darle a sus amigos una chance con atrapado en el cuerpo de un insecto, Helmut Kryptman muere como un hombre, es una de esas frases de punto final que vas a sentir orgullo por un personaje ficticio. Kryptman comenzó esta historia como la figura antagonista de Harry Kay, lo que parecía un villano más. Poco a poco se fueron revelando otras facetas, de un hombre que había sobrevivido a una de las peores tragedias que habían ocurrido en la historia humana, y se sacrificó y cometió acciones de las que no estaba orgulloso, para asegurarse que esos horrores que vivió no se vuelvan a repetir. Y en estos momentos finales da su vida para atonar esas acciones, y se va a ver gente que hasta los últimos minutos de su vida no confiaban totalmente en él. Para mí, él es la pieza que más se destaca de toda la serie de Pasta. Y debido a la intercepción de Kryptman en el rayo y el apagón general que esto causó, los últimos cuadros de esta página van a ser coloreados solo en rojo, más el negro de la tinta y el blanco de los fondos. Esto permite cambiar el impacto visual de la acción, no solo para engrandecer el sacrificio, sino también para que notemos que va a tener consecuencias importantes. El cuerpo arácnido del villano es freído, pero su mente ya lo había dejado atrás. Al interrumpir el proceso, su conciencia no llegó al objetivo y acabó evaporándose en el aire. Pero eso no fue todo lo que Kryptman hizo. El accidente desbarató la fuente de poder de toda la nave, ya sea por el cortocircuito de energía o porque Arcane mismo era el centro del control del tercer acto. Así que los hilos en forma de telaraña que mantenían a Arek paralizado, de golpe se desintegran. Las cadenas que sostienen a Abby pierden fuerza y todo el avión se viene abajo. Swamp Thing solo puede pensar en honrar el sacrificio de Kryptman, no dejando que sea en vano, y junto con la Arcane sobreviviente empiezan a intentar buscar una salida. Pasan a través de los agujeros que se abren en el medio del aire con la esperanza de encontrar una esclusa de escape, pero solo hay pasillo y pasillos de más horripilantes hombres insecto. Y al ocurrir esta serie de eventos, el fondo cambia completamente. Antes era blanco puro, ahora es negro puro. Por lo tanto hubo mucha más tinta en juego. Por un instante empiezan a intentar encontrar la sala de control para prevenir el impacto, pero en el momento que encuentran aquellas ventanas en forma de ojo, cambian de parecer. La cosa del pantano toma al Unmen más cercano y lo usa para romperlas y poder saltar antes del impacto. En los últimos instantes antes de hacerlo, Alex se pregunta por qué el resto de las criaturas no intentaron seguirlos o detenerlos, y nosotros recibimos la respuesta. Como dijo Arcane, la mente de estos pobres mutantes fue reemplazada por los instintos del insecto, y la mayoría de los que el depravado Doctor usó eran carroñeros. Así que todos se dirigen al centro del navío, uno de ellos siendo literalmente Spider-Man, Bisset se divirtió con un cameo, para comerse a su creador.
Ese que lo voy a mencionar más adelante, pero los Sandmen realmente aumentaron 3 veces los tintes de horror de esta serie. Y me pregunto si es por esto que cambió el final de la historia anterior. Hacer una recurrencia de que Arcane conoce su final a manos de sus siervos. Tanto Creepman como estos devorando su cuerpo. El extraño objeto volador se estrella en las montañas. Swamp Thing y Abigail Cable logran lanzarse a un lago cercano a salvo para ver la bola de fuego producida por el impacto. Pero después de verlo morir 2 veces antes, Alec no puede estar seguro de que este ha sido el final de su némesis. Además, ahora que Creepman ha muerto, el único que puede ayudarlo a llegar a Washington con información de cómo opera Sunderland es Matt. Y no solo que no saben si está vivo después del rayo que Arkane disparó, sino que además odia pedirle que lo ayude en algo tan riesgoso en el estado en que se encuentra. Pero antes de todo eso, antes de meditar su próxima jugada, necesita asegurarse que Arkane finalmente se ha ido. Así que se separa de Abby, prometiéndole reunirse con ella en la cabaña. Mostrándonos un último y excelentísimo cuadro, en donde vemos a Swamp Thing alejarse hacia el bosque y la cabeza de Arkane proyectada en el cielo, fusionándose tal vez con la luna. Con ella yendo a chequear a su esposo y él a su enemigo, termina el número. Sí, se nota un poquito que Pasco se fue a las apuradas. Desafortunadamente es algo no poco común en series regulares. Lo de la conspiración gubernamental que venimos construyendo desde que comenzó la serie y pasamos prácticamente todo este arco preparando, queda para que el siguiente escritor concluya. Te das cuenta que era algo mucho más a largo plazo, por lo menos para algún arco más. Y es algo arriesgado de dejar cosas abiertas, porque escritores tienden a querer contar sus historias, no terminar las de otro. Afortunadamente logró cerrar su arco de Arkane y Creepman, incluso con el final tal vez algo medio abierto de Alex yendo a buscar su cuerpo. Y ciertamente logró darnos su versión más grotesca y cruel entre sus apariciones hasta ahora. Y a pesar de todo lo que dije de la reimpresión del número anterior, poniéndolos lado a lado te das cuenta que Pasco sabía escribir al personaje. Se siente en perfecta continuidad con la historia anterior. Este es un número que va y vuelve mucho en el tiempo, por lo tanto visualmente va mezclando diferentes técnicas. Por ejemplo, superponiendo o fundiendo imágenes, generando montajes como no podía ser de otra forma cuando se narran eventos pasados. Todo en el número es súper dinámico, incluso parece deformarse todo el tiempo, ya sean algunas figuras o los propios cuadros. Esto es algo que va a hacerse mucho más evidente en los próximos números. Como mencioné, tanto Bissett como Totalben utilizan muy bien diferentes técnicas plásticas. Y respecto a la narrativa, por lo menos en la diagramación, creo que a esta altura Bissett ya no sabe qué recursos utilizar porque los debe haber utilizado todo o casi todo. También vale la pena destacar que por ser el final de Arcane también es un número que tiene más acción. Como mencionó Julián anteriormente, las criaturas en este número parecen distintas. Podríamos decir más humanas, pero es un decir. Algunas incluso tienen las cabezas intactas. Pero esto también se suma que, por ejemplo, tienen muchas más protuberancias y son claramente más insectoides. Por lo tanto, diría que son hasta más espeluznantes. Tal vez porque generan cierta cercanía. Y algo que no mencionamos es que desde la aparición de Bissett en el dibujo, Swamp Thing también es diferente anatómicamente. En los primeros números vimos que si bien no era un humano normal, era más que nada una criatura de grandes proporciones y no mucho más, sí su característica cara. Pero en estos últimos números podemos decir que toda su anatomía fue cambiando, es un poco más monstruoso. A veces incluso parece más grande y se funde todo el tiempo con las sombras. Igual, tengan esto en mente también para los próximos números. Para cerrar mis pensamientos finales de la serie de Pasco en general, está bien. Tiene muy buenos momentos y conceptos, grandes números individuales autoconclusivos, pero se enchasta y enreda en otros. Ritmo en general creo que fue el mayor de sus problemas. Extenderse en cosas que tal vez no eran necesarias y estrujar otras que necesitaban respirar. Darle 13 números a un arco, el primero de todos, y luego interrumpir el siguiente con reimpresiones, historias autoconclusivas y una doble parte de otro autor, por ejemplo. Pero para mí vale la pena leer, aunque admito que la disfruté mucho más en la relectura para este canal. La primera vez que lo leí no negaré que todos los vaivenes y la narración de recapitulación constante me marearon un poco. Y las páginas que vamos a destacar en este número son las 6 y las 7, porque son una doble página y es un recurso que escasea en esta serie hasta ahora. En la primera de ellas, la de título, vemos a Arcane en toda su monstruosidad, teniendo en cuenta que está en cuerpo completo y tiene casi el tamaño de toda la página. Lo rodean capullos de sus víctimas que nos van mostrando el posible destino de Creepman. Por debajo de él tenemos dos Sandmen que nos deja bien claro esto que decía yo,
que las caras son completamente humanas, lo cual los hace mucho más surrealistas. En cambio, la segunda página nos muestra a la víctima, al pobre Crickman, siendo envuelto por la saliva de 3 insectoides. Además presenta diferentes colores que hacen mucho más vibrante la página. Así que no cabe más que decir que es toda una imagen bastante espeluznante. Por última vez, con eso terminamos la serie de Pasco. Pero con ese final no podemos dejar la historia hasta acá. Así que acompáñenos el martes que viene. ¡Hey! Si te quedaste hasta el final, probablemente te haya gustado nuestro contenido o realmente lo odiaste. En cualquier caso, por favor considera suscribirte o al menos darle un me gusta. Esos 2 clics ayudan más de lo que pueden imaginar. Si les gustó la historia, por favor consideren comprarla y apoyar el noveno arte que nos dio tantos maravillosos personajes. A su izquierda hay una lista de reproducción con más capítulos de este personaje y a su derecha de uno diferente. Por favor consideren entrar en esa madriguera con nosotros y vuélvanse expertos en las historias que amamos. Hasta la próxima.